Estaba mirando por acá también otra denuncia que viene desde Cuba y esto es un muchacho que vivía fuera de Cuba. Volvió en el 2022, vivía en El Salvador, ciudadano residente en El Salvador, regresó de visita a Cuba y por unas publicaciones que había realizado por una página que tenía en Facebook donde usualmente lo que hacía era hablar de la realidad de Cuba. Miren ustedes, así es como termina en Cuba la gente que habla de la realidad. Dice, volvió a Cuba de visita y terminó preso por una página de Facebook. Jesús Gabriel Menogal, residente en El Salvador, desde el 2019 fue condenado a 5 años de prisión. El 3 de agosto del 2022 fue a Cuba. Su intención era visitar a sus familiares y después volver a El Salvador, país donde residía desde el 2019. Se había casado y había formado una familia. Dice por acá, apenas una semana después de regresar a Cuba, recibió una citación de la seguridad del Estado. El agente y un teniente coronel no identificado lo intimidaron por el contenido de la página, lo acusaron de ser un asalariado del imperialismo y atentar contra la estabilidad del país. Al concluir el encuentro, le permitieron marcharse. Esa fue en esa ocasión. Luego de eso, los acontecimientos tomaron otro rumbo el 26 de agosto del 2022 cuando fue a visitar un primo que trabajaba en el hospital Mártires del 9 de abril. Mientras pasaban cerca de unas escaleras, un aparente cortocircuito dejó el pasillo a oscuras. Mi madre, oye para esto. Aseguró que casi de inmediato y sin que pudiera precisar de dónde, comenzaron a llegar agentes de la seguridad del Estado. Tanto él como su primo fueron arrestados y acusados de haber cortado los cables con el propósito de sabotear la instalación. Esto, por la manera que lo están describiendo, esto fue una causa. Esto se la fabricaron. Esto se la fabricaron porque si hubiese ocurrido, fíjense ustedes, ocurre la explosión de los cables y al momento empiezan a aparecer los agentes de la seguridad como si lo estuvieran esperando. ¿Se das cuenta? Dice que tanto él como su primo fueron arrestados y acusados de haber cortado los cables con el propósito de sabotear la instalación. A partir de ese momento comenzó un recorrido por varios centros penitenciarios. Primero, durante 2 semanas, el cuartel general de la seguridad del Estado en Santa Clara. Durante ese periodo no le suministraron los medicamentos que necesitaba ni le permitieron comunicarse con su familia. Dice por acá también, al terminar el proceso fue enviado al PRE de Santa Clara, donde permaneció 3 meses. Después pasó 3 años en la cárcel de Manaca hasta que fue reubicado en el campamento de prisioneros El Yabú. Desde su llegada a ese centro penitenciario de régimen abierto ubicado en la carretera central de Santa Clara, asegura que tampoco ha tenido acceso a los medicamentos que requiere para tratar el asma y la hipertensión. A sus 37 años continúa cumpliendo la condena lejos de su esposa y de su hijo de 5 años, quienes aún permanecen en El Salvador. Ustedes se dan cuenta, señores, ustedes se dan cuenta a veces cuando yo veo que la gente regresa a Cuba y a ver, yo les digo, oye, tienes que tener cuidado con eso, porque con esta gente tú sabes cómo empieza la cosa, pero tú no sabes cómo termina. A lo mejor hiciste una publicacioncita esa en Facebook que te la tienen guardadita y te la quieren fabricar, y cuando te la quieran fabricar no se la van a pensar 2 veces. Esa es la realidad y eso es lo que le pasó a este cubano que confió, sí, yo creo que se confió demasiado, conociendo a estos delincuentes y teniendo una página en Facebook donde compartía noticias. Eso en Cuba está considerado un delito. Entonces, a veces la gente me dice, no, yo voy a Cuba las veces que me dé la gana. ¿Tú vas las veces que te dé la gana? No, tú vas las veces que te deje el Partido Comunista ir. Y tú vas a salir de Cuba las veces que te deje el Partido Comunista salir. Ellos realmente no tienen un patrón. A lo mejor hay alguien que tiene una página y lo dejan entrar y salir, pero este les cayó mal. A lo mejor este era, vamos a decir, la oveja negra de Villa Clara. En Villa Clara no tienen mucho, no sé. No tienen muchos influencers con páginas que publicaran la realidad y bueno, la cogieron con este muchacho, lo tomaron de conejillo de India. Miren ustedes, lo que comenzó como una visita común y corriente, lo que a lo mejor era hasta un hobby, un entretenimiento, tener una página en Facebook, miren en lo que terminó. Preso y no se sabe hasta cuándo. Estas son las cosas que suceden en Cuba que tampoco te cuentan en el noticiero. Y estas son las cosas que uno
por más que lo diga, está a riesgo cada vez que tú regresas a esa maldita dictadura, a ese régimen militar totalitario, donde mira, no tienes ningún derecho. Un país donde los ciudadanos no tienen ningún derecho, no hay leyes que te defiendan, no hay nada que pueda sacar la cara por ti. Entonces, la realidad es que yo me la pensaría 2 veces a la hora de regresar. Yo y bueno, muchísima otra gente en algún momento ha compartido una publicación, ha puesto algo en Facebook, ha puesto algo en las redes sociales. Bueno, estos son una especie de escarmiento que envían ellos para que no se les cree un mal precedente. Díganme algo. Dice, eso fue una cama. Claro que fue una cama, por supuesto que fue una cama. Si tú vas a un lugar, hay una explosión y al momento que hay la explosión empiezan a salir los agentes, oye, los cables, mira, el cortocircuito lo crearon esos mismos delincuentes, así te crean las causas en Cuba. Esta gente te crean las causas y después te llevan a juicio por lo civil y te dicen, oye, no, tú no estás preso por tu página, tú estás preso porque hiciste un atentado, así, y te acusan como atentado a la seguridad del Estado. Bueno, dice Yace, yo dije que cuando saliera de ese infierno no regreso más hasta que Cuba sea libre. Es lo que deberíamos hacer todos, porque al final nos vamos huyendo de ese infierno y, oye, como que somos hijos del maltrato. Nosotros somos el síndrome de Estocolmo hecho sociedad. Regresamos al lugar en donde nos maltratan. Sí. Literalmente. Tenía unos videitos por acá que me compartieron, señores, de cómo sigue en Cuba la crisis, no solamente con la corriente, sino con el agua. Miren para esto. Mira el trabajo que estamos pasando, recogiendo agua en un chorrito, la ruta 12 de San Miguel, el Diezmero, altura de todo esto por ir para acá, y los dirigentes de este país diciendo que aquí todo está bien y que es culpa el bloqueo. Míralo, hijo, esto como nos tienen, mira. Mira, la cola de los triciclos que afuera aquí. Mirando aquí, mira. Mi madre, caballero. Qué locura vivir en Cuba. Este es otro video que también estuvieron compartiendo. Asaltaron a una madre, a una mujer que llevaba una niña pequeña para quitarle el dinero y para quitarle un anillo. Díganme algo. Ese es el asaltador. 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 Me acorralaron allí a mí sola, con la niña. Ella estaba ahí presente. Le quitaron el trabajo de la policía, fíjense ustedes, este debería ser el trabajo de la policía. El otro muchacho explotaron 2 cables y al momento los atraparon, se los llevaron y los condenaron en un 2x3. Ahora miren ustedes, cogen aquí un ladrón en plena calle, en pleno Vedado, porque esto, si no me equivoco, esto es en pleno Vedado, déjame ver. No, Vedado no, esto viene siendo como Santo Suárez, La Cre y Juan Delgado, súper céntrico. Mira, ni un policía, ahora tú te pones ahí a gritar patria y vida y a tocar caldero y al momento eso, mira, se pone así, a pululu, se repleta de policía eso. Miren para esto. Los 3 me acorralaron. Esos días me la quitaron casi de la mano, me acorralaron. Me descararon, los otros no tienen 23. Escapó uno. Ella estaba presente y la otra de así se daba con el paso. Ahí está toda mi familia. Tú no sabes lo que te espera. Mírala aquí, míralo descarado. Mira esa cara, tú. Sí, que después lo sueltan. Sí, después lo sueltan, tranquilo. Bien para esto, caballero. Jovencito.
A lo que la policía se lo llevan, lo meten en el calabozo, 2 horas, 3 horas, le ponen una multa de 200 pesos y mañana está en la calle asaltando a otra persona. Si fuera alguien que pone que si el cartel dijera Díaz-Canel sin casa o Viva Cuba Libre, muchachos, la paliza que le dan ahí no se la quita a nadie. Y al final, tú sabes, 10, 15, 20 años preso. Sí, el otro le viene para La juventud que tienen, porque están trabajando, Porque eran tres. Ahí. Si tienes un iPhone, descarga ahora. Mi madre, Gabriel. No, lo que se está viendo en Cuba, la verdad que se ha convertido en una jungla. Le decía que literalmente es un sálvese quien pueda.